Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con esta clase número 11 del curso de Introducción a Electricidad y Análisis de Circuitos Eléctricos en Corriente Directa. Este es el último tema de este capítulo, balance de potencias. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Es un ejercicio tipo punto parcial y vamos a realizar un balance de potencia. Nos dice este ejercicio que debemos calcular las potencias en función del tiempo, es decir, la expresión analítica de la potencia para cada uno de los elementos y determinar en qué intervalos los elementos suministran o absorben potencia. En el video anterior, en la clase anterior, nosotros vimos un ejercicio similar con menos mallas y ramas y nos pedían calcular la expresión de la potencia para cada elemento y lo mismo, en qué momento o intervalos de tiempo suministraban o absorbían potencia. Si no lo han visto, vayan y lo ven. Y recuerden que pueden descargar este material siendo miembros del canal. Pueden hacer uso de estos apuntes para que estudien y refuercen conocimiento. Suscríbanse, compartan si conocen a alguien que esté sufriendo con estos ejercicios y que se esté preparando para los parciales. Bien, tenemos un circuito acá con una gráfica y la información que nos dan es la siguiente. Tenemos los elementos, son 7 elementos y cada uno de los elementos tiene una diferencia de potencial. Hay unos que no tienen información y es lo que debemos hallar. Tenemos la tensión del elemento A, B, E y G y en la parte derecha aquí nos dan la expresión de esa tensión en función de la corriente que está aquí en esta gráfica. Ya saben que la gráfica la vamos a dejar para el final y ya sabemos que I sub 2 es una variable que depende de esta gráfica y el valor ya lo conocemos. Puede ser de 0 a 6 segundos, va a variar entre 0 a 8 amperios. Así que en todo el ejercicio vamos a asumir con esta variable I sub 2 de t que ya conocemos el valor. Vamos a trabajar con letras y números. Bien, tenemos acá la tensión A, B en función de la corriente y en voltios. Y tenemos también la tensión E y G. La tensión D no la conocemos todavía y la tensión A sí la conocemos. Aquí está. Alfa y beta son números que también conocemos. Esta forma de expresar un circuito en un parcial lo hacen únicamente para que uno se confunda, se asuste, se enrede, se equivoque, porque pues nada cuesta dejar números si uno tiene claro el concepto de balance de potencia, pero bueno, vamos a hacerlo, no vamos a darle gusto a los profesores de rendirnos y vamos a sacar esto, porque sí que les gusta verlo, bueno, no a todos, hay unos que con el paso del tiempo siempre es lo mismo y lo mismo y lo mismo y no avanzan sabiendo que las tecnologías y la educación está avanzando con el tiempo. Vamos a continuar aquí a hacer uso de esta información que tenemos. La gráfica ya saben para el final. Vamos a empezar acá. B sub A es 10 y 2. Listo, la vamos a dejar en términos de I2. B sub B, términos de I2. B sub E la tenemos acá como alfa, pero ya sabemos que alfa es 3 y no conocemos B sub D de T. Vamos a escribirlo acá, B sub D de T y esto en voltios. Y B sub G de T está en función de beta, ya sabemos que beta es 4 y B sub A, miren acá la tenemos como 10 por I2 de T. Multiplicamos 10 por 4, 40 y 2 de T y esto expresado en voltios. Ya tenemos la tensión G en términos de I sub 2, es decir, ya conoceríamos este valor de tensión. Solo es reemplazar ahorita al final que hallemos la expresión o modelo matemático de esa recta. I sub 1, bien, I sub 3 ya lo tenemos en términos de I sub 2, o sea, todo lo vamos a dejar o tratar de dejar en términos de el valor de la corriente de la gráfica. Y alfa y beta, bueno, ya los conocemos acá. En el circuito nos dan la información de algunos elementos. Vamos a utilizar el camino que tenga más información para calcular las demás variables. Puedo empezar, por ejemplo, por B sub D. Mírela acá. Voy a realizar una ley de tensiones de Kirchhoff en el lazo externo para calcular esa tensión. ¿Qué debo hacer? Primero, definir una polaridad. Yo la quiero definir de esta manera, B sub D de T
Si ustedes quieren, la definen con la polaridad invertida, no importa. Igualmente, ya saben que si hacemos la ley de tensiones de Kirchhoff en sentido horario o antihorario, si la hacemos bien, vamos a obtener el mismo resultado. Voy a proceder por acá. Ley de tensiones de Kirchhoff en el lazo externo, dos puntos, y realizo en sentido horario mi sumatoria. Tenemos, empezando por menos b sub d de t, menos b sub a de t, miren que es el lazo externo en sentido horario, menos b sub b de t, más b sub g de t. Y la sumatoria de tensiones en un camino cerrado es igual a cero. Vamos a despejar b sub d, que es la única tensión que no conocemos. Como acá está restando, al otro lado pasa a sumar y tendríamos b sub a de t menos b sub b de t más b sub g de t. Ya tenemos la expresión analítica de la tensión para el elemento D. Por acá. Ahora vamos a calcular la tensión del elemento B sub C. Podemos hacer uso de la tensión de A, B y E para encontrar C, que sería un camino acá, una ley de tensiones de Kirchhoff en este camino en sentido horario. Ya saben que lo pueden hacer antihorario. Y este va a ser mi camino 1. Ley de tensiones de Kirchhoff en el camino 1, dos puntos, va a ser igual a, en sentido horario. Primero recuerden que debemos definir una polaridad. Yo voy a colocar B sub C de t acá y continuemos. En sentido horario tenemos menos B sub C de t menos B sub A de t menos B sub B de t más B sub E de t. Sumatoria de tensiones debe ser igual a cero. Despejamos B sub C de t, que es la que no conocemos, y vamos a tener B sub A de t menos B sub B de t más B sub E de t. Ya encontramos la tensión de C. Ahorita vamos a reemplazar y expresar todo en términos de la corriente I sub 2. ¿Qué elemento nos faltaría para calcular la tensión? La tensión de F. ¿Cómo podemos hacerlo? Con C y D en esta malla, o con una malla externa acá, A, B, E, F y D. También podemos hacer uso de esta malla de acá. Vamos a utilizar esta. En sentido horario la voy a llamar 2 y voy a calcular la tensión de F. Voy a definir una polaridad, P sub F de T, y realicemos una ley de tensiones de Kirchhoff en esta malla. Tendríamos ley de tensiones de Kirchhoff en el lazo 2 o en la trayectoria 2, en este camino. Sentido horario menos B sub F de T menos B sub E de T más B sub G de T, y esto igual a cero. Despejamos B sub F de T, que es la tensión que necesitamos, y tendríamos menos B sub E de T más B sub G de T. Ya tenemos las tensiones de todos los elementos. Ahora vamos a proceder a calcular las tensiones. Por acá. Ahorita vamos a reemplazar las expresiones de tensión aquí y vamos a encontrar el valor total. Tenemos tres corrientes conocidas, I sub 1, I sub 2 e I sub 3. I1 e I2 y I3 dependen de I2, así que vamos a asumir que conocemos el valor de estas corrientes. Vamos a calcular ahora la corriente que está circulando por C, por A y por G. Listo, podemos hacer uso de cualquiera de los nodos que tenemos ahí. Primero vamos a nombrar los nodos. Voy a llamar este nodo el nodo X y vamos a realizar una ley de corrientes de Kirchhoff en X. Ya saben que a mí me gusta asumir que todas las corrientes entrando al nodo en la medida de lo posible van a ser negativas. Y tenemos acá.
En el nodo X está entrando una corriente menos I sub 1 de t, está saliendo una corriente más I sub 3 de t, y voy a asumir que está entrando una corriente que voy a llamar I sub c de t menos I sub c de t. Ustedes pueden asumir que está entrando o saliendo como quieran, igual el mismo resultado vamos a obtenerlo al final. Despejamos I sub c, que es la variable que no conocemos, y tendríamos menos I1 de t más I sub 3 de t en amperios para la corriente I sub c. Por acá ya tendríamos la primera corriente que nos hace falta calcular. Vamos a proceder a calcular la siguiente corriente, la corriente del elemento, vamos a mirar por acá, el elemento A y B. Ya tenemos C y tenemos 2, podemos calcular en este nodo, voy a llamar este nodo y voy a realizar ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo Y. Una corriente entrando que es menos I sub 2 de t, una corriente saliendo I sub c de t, y voy a asumir que está ingresando al nodo una corriente, la voy a llamar I sub a de t. La corriente I sub a va a ser la corriente de estos dos elementos, porque miren que este es el camino que va a tener la corriente desde este nodo hasta acá. Es la misma corriente para los dos, y estoy asumiendo que está entrando y la suma de corrientes es igual a 0. Despejo la variable de interés y tendríamos menos I sub 2 de t más I sub c de t. Hemos calculado la siguiente corriente y ahora nos falta calcular una última corriente. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Nos falta la corriente que está circulando por el elemento G. Voy a realizar una última ley de tensiones de Kirchhoff. Puedo hacerla en este nodo Z o en el nodo W. Yo los puedo nombrar y como yo quiera y hacer la ley de corrientes de Kirchhoff donde yo desee. Acá tenemos I3 e I2. Acá tenemos I1 e IA. Voy a hacerlo en W. Ley de corrientes de Kirchhoff en W va a ser igual a. Tenemos una corriente entrando I sub 3 de t, una corriente saliendo I sub 2 de t, y vamos a asumir que está entrando a ese nodo otra corriente y la voy a llamar I sub g menos I sub g de t. Y la sumatoria de corrientes en un nodo debe ser igual a 0. Despejo mi corriente de interés I sub g va a ser igual a menos I sub 3 de t más I sub 2 de t. Ya encontramos todas las corrientes y tensiones, vamos a proceder a reemplazar por los valores correspondientes y realizar el balance de potencias. Ahora vamos a dejar todo en términos de nuestra variable I sub 2, que en realidad ya conocemos el valor de la corriente I sub 2 por la gráfica que nos dan. Tenemos acá todas las tensiones, las que nos suministró el ejercicio y las que hemos calculado. Y acá también tenemos todas las corrientes. I sub 2 ya sabemos que está en la gráfica. Vamos a expresar todo lo que no esté en términos de I sub 2 en términos de I sub 2. Empecemos por aquí con la tensión B sub A. Ya la tenemos en términos de I sub 2. B sub D también. Tenemos B sub C. Miremos, A está en términos de I2, B en términos de I2 y E está en términos de D. Así que vamos primero a convertir D. Tenemos menos 10 I sub 2 de T menos 15 I sub 2 de T más B sub G, que es 40 I sub 2 de T. Operamos, todos tienen el mismo coeficiente y la misma variable, así que podemos simplificar. 40 menos 25, tendríamos por acá 15 y sub 2 de t. Esta va a ser mi tensión B sub d. Ya sabemos acá que tenemos voltios
Por acá tenemos voltios, voltios, voltios. Ahora sí, ya tenemos B sub D. Vamos a reemplazar acá. Menos B sub A, menos 10 y sub 2 de T, menos B sub B, que sería 15 y sub 2 de T, más B sub E. B sub E es 3 veces B sub D. Vamos a reemplazar. Tendríamos 3 por 15 y 2 de T. Es decir, 45 y sub 2 de T voltios. Eso es lo que vamos a colocar acá, 45 y sub 2 de T. Cuando yo estoy realizando una operación, generalmente no suelo mezclar las unidades. El análisis dimensional lo hago al final para así evitar confusiones. 45 menos 25 tendríamos acá 20 y sub 2 de T voltios, unidades al final. Ya tenemos A, B, C, D, E. Ahora continuemos por acá con F, que sería menos B sub E, que es 45 y sub 2 de T, más B sub G, que es 40 y sub 2 de T. Tendríamos menos 5 y sub 2 de T. Es decir, que esta tensión en realidad tendría la polaridad invertida para que quede positivo, menos arriba y más abajo. Pero bueno, vamos a dejarlo así por el momento. Voltios. Y finalmente esta de acá ya la tenemos. Está en voltios, 40 I sub 2. Ya todo nos quedó en términos de I sub 2. Ahora vamos a proceder a hacer lo mismo con la corriente. Acá tenemos amperios, amperios. Acá nos falta reemplazar I sub C. En I sub C nos falta reemplazar I sub 1. Acá lo tenemos menos un medio de I sub 2 de T más 2 I sub 2 de T. Operando tendríamos acá 3 medios y sub 2 de T amperios. Ahora sí reemplacemos acá menos I sub 2 de T más 3 medios y sub 2 de T. Realizando esta operación tenemos un medio y sub 2 de T amperios. Ya tenemos esta corriente, esta corriente, esta corriente y esta corriente expresadas en términos de I sub 2. Ahora vamos a calcular la última corriente, que sería I sub G en términos menos I3. I3 vamos a buscar la que es este valor de acá, menos, más I sub 2. I sub 2 la voy a buscar, bueno, I sub 2 es la gráfica, así que tenemos menos 2 más 1, menos y sub 2 de T amperios. Estas son nuestras corrientes. Ahora tengamos en cuenta que hay B, la corriente I sub A de T va a ser igual a la corriente I sub B de T y va a tener el valor de un medio I sub 2 de T en amperios. Ya tenemos la corriente de los 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tenemos A y B, que es la corriente IA y B. Tenemos la corriente I1, la corriente I sub C, la corriente I2, que ya sabemos que en la gráfica, I3 está por acá, y la corriente I sub G, que es esta que está acá. Listo, ya tenemos corrientes y tensiones, ahora vamos a proceder a calcular potencias. Bien, ya organizadas las corrientes y tensiones, ahora procedamos a lo que vinimos, balance de potencias. Tenemos por acá potencias en función de I2. Va a ser potencia del elemento A. Va a ser igual a tensión, que sería B sub A de T, por la corriente que está circulando a través de él, I sub A de T. La corriente está ingresando por la terminal positiva, así que lo vamos a dejar de esa manera. P sub B
va a ser igual la tensión B sub B de T por la corriente I sub B de T. Ya sabemos que la corriente de A y B son la misma corriente. P sub C de T va a ser igual a la tensión y la corriente. La corriente está ingresando por la terminal positiva, así que sería acá positivo. B sub C de T por I sub C de T. Potencia D va a ser igual a, buscamos la potencia D, acá tenemos tensión D por la corriente I sub 2, pero tengamos en cuenta que la corriente está ingresando por la terminal negativa de nuestra polaridad. P sub E de T va a ser igual a la tensión de E, que es B sub E de T, por la corriente I1 de T. Y finalmente, faltan estas dos, P sub F de T, que sería la tensión de F multiplicado por la corriente I3 y está ingresando por la terminal positiva. Última potencia, B sub G de T por la corriente I sub G de T. Todas estas potencias, ¿qué unidad van a tener? Vatios. Tensión por corriente, ya saben, variables del circuito eléctrico, y acá tenemos vatios, es la unidad de la potencia. Ahora vamos a reemplazar los valores que ya obtuvimos en términos de I2. La expresión de la gráfica, si ven que la vamos a dejar para el final, ya con las variables. Si el balance de potencia nos da 0, estamos bien. Tenemos por acá B sub A, ya la conocemos y es 10 I sub 2 de T por I sub A. I sub A es un medio de I sub 2 de T. Si multiplicamos tendríamos acá 5 I sub 2 de T al cuadrado. Voy a colocar esto mejor entre paréntesis para que lo diferenciemos. I sub 2 de T, esta función va a quedar elevada al cuadrado. Y la unidad, vatios. Esta es mi función. Vamos a reemplazar acá. B sub B es 15 I sub 2 de T por I sub B, que sería la misma corriente, un medio de I2 de T. Y acá tendríamos 7,5 I2 por I2 I sub 2 de T al cuadrado. Vatios. Por acá B sub C es 20 I sub 2 de T y la corriente I sub C es 3 medios por I sub 2 de T. Multiplicando tendríamos 20 por 3, 60 sobre 2, 30. Factor de I sub 2 de T al cuadrado en vatios. Por aquí menos B sub D, que sería 15 I sub 2 de T por I sub 2 menos 15 I sub 2 de T al cuadrado, vatios. Por acá, B sub E es 45 I sub 2 de T por la corriente I1, que ya sabemos que es un medio de I sub 2 de T. Tendríamos la mitad de 45 es 22,5 factor de I sub 2 de T al cuadrado, vatios. Y estas últimas dos, tensión de F es menos 5 I sub 2 de T por la corriente I3, que es 2 y 2. Menos 10 factor de I sub 2 de T y elevado al cuadrado en vatios. Y la última, 40 I sub 2 de T y la corriente que está circulando menos I sub 2 de T. Multiplicamos y tendríamos menos 40
factor de I sub 2 de T al cuadrado en vatios. Si vieron, tenemos todas las potencias en términos de la corriente que nos dan en la gráfica. Ahora, si sumamos todas estas potencias, debemos obtener 0. Bien, voy a sumar todos los que tienen signo negativo y los que tienen signo positivo. Ya sabemos que la sumatoria de potencias generadas más la sumatoria de potencias consumidas debe ser igual a 0 vatios. La energía no se crea ni se destruye, sino se transforma en otro tipo de energía. Voy a tomar los valores negativos acá en la parte inferior y voy a empezar a sumar. Sumatoria de potencias generadas, voy a llamar a las que tienen signo negativo. Tenemos menos 15, mírenla acá. Tenemos menos 10 y menos 40. Todo esto factor de una variable común que es I sub 2 de t y esto elevado al cuadrado. Sumando tendríamos acá menos 40, menos 10, menos 50, menos 65 I sub 2 de t y esto elevado al cuadrado, vatios. Ahora vamos a proceder con las potencias que tenemos positivas. Debemos obtener esta misma magnitud con signo contrario. Sumatoria de potencias consumidas, lo estoy llamando de esa manera solo por el signo, pero igual ya vamos a ver en qué momento estos elementos se comportan como activos y como pasivos cuando reemplacemos la expresión analítica de la función de corriente aquí en esta ecuación. Tendríamos 5, 7,5, 30 más 22,5 factor de y sub 2 de t elevado al cuadrado y eso va a ser igual a 5 y 7,5, 12,5 más 22,5 más 30 vamos a tener 65. Miremoslo de esta manera, 30 más 5, 35 y 22,5 y 7,5 da 30, 30 más 35 tendríamos acá 65 factor de I sub 2 de t al cuadrado vatios. Si realizamos esta sumatoria, tendríamos que sumatoria de potencias generadas más sumatoria de potencias consumidas va a ser igual a menos 65 más 65 factor de I sub 2 de t elevado al cuadrado y esto es igual a 0 vatios. Listo, ya tenemos nuestro balance de potencias. Ya comprobamos que está bien. Ahora únicamente lo que nos resta es reemplazar la ecuación acá y dejar expresadas las potencias en función del tiempo. Acá están expresadas en términos de la corriente, pero lo que nos pide este ejercicio es dejarlas expresadas en función del tiempo. Así que vamos a volver a nuestra gráfica, acá la tenemos, y vamos a hallar la expresión analítica de esta función. Tenemos una función de la forma I sub 2 de t va a ser igual a una pendiente, es positiva, miren que va en aumento por el tiempo más un intercepto con el eje vertical. En este caso parte del origen, así que este intercepto va a ser igual a 0. La pendiente la podemos calcular de la siguiente manera. Un punto final, 8 menos 0, que es un punto inicial, y el tiempo 4 menos 0. 8 dividido 4, 2. Nuestra pendiente va a ser igual a 2, así que nuestra función va a ser I sub 2 de t, 2 por el tiempo más 0 que es el intercepto porque está partiendo del origen y esto en amperios. Para tiempos entre 0 y 4 segundos. Ahora, para tiempos entre 4 y 6 segundos vamos a tener el valor de 8 amperios. I sub 2 de t va a ser igual a 8 amperios para tiempos entre 4 y 6 segundos. Y la forma correcta de escribir esta expresión es una función a trozos, va a ser de la siguiente manera, 2t amperios y 8 amperios. Por acá vamos a colocar los intervalos de 0
hasta 4 segundos y de 4 hasta 6 segundos. Listo, ya con esta expresión vamos a proceder a reemplazar, calcular los intervalos y mostrar la potencia en función del tiempo, que es nuestro literal A. Ya el balance de potencia lo realizamos, sí, realizamos el balance de potencias y ahora vamos a determinar en qué intervalos los elementos suministran y absorben potencia. Vamos a las potencias y reemplazamos la expresión d i sub 2 dt. Ahora sí vamos a expresar en términos del tiempo las potencias. Tenemos por acá para el primer intervalo entre 0 a 4. Reemplazamos, acá tendríamos 5 por 2t al cuadrado y tendríamos 5 por 4, 20 t al cuadrado vatios. Desde 4 hasta 6 segundos vamos a tener 5 y reemplazamos por acá 8 al cuadrado, va a ser igual a 5 por 8 al cuadrado, tendríamos 5 por 64 y eso es igual a 320 vatios. Acá tendríamos 7,5 por 2t al cuadrado, es decir, 7,5 por 4 da 30t al cuadrado vatios. Y por acá tendríamos 7,5 por 8 al cuadrado. 7,5 por 64 tendríamos un valor de 480 vatios. Continuamos por aquí, 30 por 2t al cuadrado va a ser igual a 30 por 4, 120t al cuadrado vatios. Y aquí tendríamos 30 por 8 al cuadrado, 30 por 64, 1920 vatios. Bien, continuemos por acá. Esto es igual, igual. Menos 15 por 2t al cuadrado, menos 60t al cuadrado vatios. Y aquí tendríamos menos 15 por 8 al cuadrado, que es menos 15 por 64. Debe ser la mitad de 1920. 960 vatios negativos. Continuemos, 22,5 por 2t al cuadrado va a ser igual a 90 t al cuadrado vatios. Y acá tendríamos 22,5 por 64, eso es igual a 1440 vatios. Y por acá tendríamos menos 10 por 2t al cuadrado va a ser igual a menos 40t al cuadrado vatios. Y acá tendríamos menos 10 por 64 menos 640 vatios. Y el último, menos 40 por 2t al cuadrado, va a ser igual a menos 160t al cuadrado vatios. Y por acá menos 40 por 64 va a ser igual a menos 2560 vatios. Ya tenemos la potencia en función del tiempo para el primer intervalo y para el segundo intervalo tenemos valores constantes. Vamos a realizar el balance de potencias con estos elementos en función del tiempo y vamos a ver el resultado. Tenemos sumatoria de potencias consumidas o generadas más sumatoria de potencias consumidas en este orden debe ser igual a 0 vatios. Voy a sumar. Acá tenemos 20 más 30 más 120 más 90, factor de t al cuadrado. Y esto es igual a 50 y 120, 170 y 90, 260.
260 factor de T al cuadrado, vatios. Y por acá tendríamos T al cuadrado también. Y los valores serían menos 160, menos 40 y menos 60. Menos 100, acá tendríamos menos 260 T al cuadrado. Al realizar la sumatoria, ya sabemos que acá tenemos 0 vatios. Estamos bien en el primer intervalo, en el segundo debe dar exactamente el mismo resultado, 0. Sumatoria de potencias consumidas igual a 0. Vamos a sumar los valores positivos. 320 más 480. Acá ya tenemos 800 más 1920 más 1440. Y por acá vamos a sumar los valores negativos. Factorizamos el menos y tendríamos 960 más 640 más 2560. Esto es igual a, y esto es igual a 4160 vatios. Y acá debemos obtener menos 4160 vatios. Y al realizar la sumatoria tendríamos acá 0 vatios. Balance de potencias está en perfecto estado. Nos dio un valor que debía darnos al final y es igual a 0. Ahora vamos a determinar en qué momento los elementos son activos y pasivos. En este intervalo de tiempo, el elemento se comporta como pasivo, 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 activo, pasivo, activo y activo. ¿Por qué? Por el signo de la potencia. Menor que 0 es activo y mayor que 0 es pasivo. Ahora en este intervalo tenemos una parábola. Si reemplazamos cualquier tiempo 0 o 4, vamos a obtener siempre un valor positivo. Así que tenemos un elemento pasivo. Acá también pasivo, pasivo. En este de acá, si reemplazamos en tiempo 0, tendríamos el origen. Y si reemplazamos en un tiempo de 0 a 4, por ejemplo 4, vamos a obtener un valor negativo, así que en este intervalo va a comportarse como elemento activo. Pasivo, activo lo mismo y activo. Estos son los intervalos en que los elementos de A, B, C, D, E, F y G se comportan como activos y como pasivos. Hasta acá ya hemos llegado al final de este ejercicio y lo que hicimos fue resolver un ejercicio tipo parcial donde nos solicitaban encontrar el balance de potencias, acá lo tenemos, calcular el balance de potencias, las potencias en función del tiempo y determinar en qué intervalos los elementos suministran o absorben potencia. Suministran ya saben que es activo y los que absorben son pasivos. Nos dan algunos datos para poder analizar este ejercicio, una gráfica que depende del tiempo y los demás valores van a depender de este valor de corriente. Realizamos leyes básicas de Kirchhoff y de tensión y corriente. Realizamos algunas sumatorias para encontrar las variables que nos hacían falta y finalmente para calcular la potencia hicimos o realizamos el producto tensión por corriente, voltios por amperios para encontrar la potencia en vatios. La dejamos expresada en términos de la corriente y después de eso la dejamos expresada en términos del tiempo. Realizamos el balance de potencias más o menos 2 a 3 veces en este ejercicio únicamente para comprobar y al final demostramos que la sumatoria de potencias es igual a 0 y que los elementos se comportan como activos o pasivos en diferentes intervalos y acá lo demostramos. Ya saben que pueden encontrar este material para descargarlo en el canal siendo miembros del canal y pueden suscribirse, compartir, dejar un me gusta y si tienen alguna duda comenten que yo voy a estar respondiendo de vez en cuando. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la siguiente clase, el último ejercicio y la última clase de este capítulo de introducción a la electricidad y análisis de circuitos eléctricos en corriente directa.